¿Y si existiesen deidades poderosas capaces de perseguirnos eternamente para rendirnos cuentas en un momento dado y castigarnos por todo lo malo que hemos hecho? ¿Y si algunos objetos tuviesen el poder de guardar a estos seres dentro, engañando a su poseedor? Las películas de cosas malditas que sirven de entrada o salida a otra realidad no es algo nuevo ni original en el cine de terror hoy en día, pero no he visto nada parecido a cómo se propone aquí. Un largometraje lleno de capas, metáforas y dobles sentidos, un descenso a las tinieblas que no va de lo que parece al principio, escondiendo en su interior puntos de inflexión tanto en el pasado como en el presente que le otorgan una estructura que nos va dando pistas de hacia dónde se dirige el destino de su protagonista. Un hombre totalmente roto por dentro que no tiene mucho más en su poder que un talismán de piedra, una figura extraña que siente como mágica y que le trae buena suerte, o eso cree, nunca separándose de ella. Pero la realidad es otra, nada es lo que parece y todo está perfectamente planificado para una venganza sobrenatural, divina o demoníaca, según se mire, en un camino inclinado de bajada hasta la profundidad del alma donde hay cosas que no tienen perdón. Bienvenidos a una de las películas más infravaloradas y potentes del horror de los últimos años. Bienvenidos a Amulet. Thomas es un soldado que huye de la guerra de su país natal y se refugia como puede sin techo fijo en el que alojarse en Inglaterra, con un suceso del pasado que le atormenta, que no sabemos qué es, pero con lo que no deja de tener pesadillas constantes, su estado mental y su día a día hacen de su supervivencia una situación límite entre pobreza y exclusión. Un protagonista que ya se nos presenta como alguien gris, sin esperanza y con recuerdos que intenta dejar atrás, siendo imposible y que pueden perseguirle para siempre. Pero Thomas va a tener un pequeño atisbo de luz entre tanta oscuridad, cuando, después de recibir un ataque xenófobo atroz, es rescatado por una amable monja, una persona que le salva y le retira de las calles, llevándole a una gran casa para que pueda al menos vivir dignamente. Allí habitan solas una joven, Magda, y su madre enferma, a la que mantiene encerrada en una habitación. El trato con él es sencillo, se encargará de arreglar y reparar el ruinoso y decrépito lugar a cambio de comida y una cama en la que dormir, y aunque ese hogar está extremadamente a punto de caer, lleno de humedades, moho, las tuberías no funcionan, la luz eléctrica va regular y en cualquier momento puede venirse abajo, Thomas acepta y tampoco es que tenga mucha más opción. Pero a medida que pasa tiempo allí, las cosas se ponen más y más extrañas. Ruidos, sonidos que vienen de algún lugar entre las paredes, la sensación de que alguien vigila, alucinaciones y pesadillas que cada vez más son más fuertes por las noches, y el misterio de lo que ocurre tras la puerta que guarda la anciana doliente de un mal que no le han explicado empieza a perturbarle más y más. No tiene ni idea de lo que esconde esa casa, ni cómo va a estar relacionado con él, ni con ese amuleto de forma antropomórfica que lleva encima, un talismán que encontró bajo tierra, lo desenterró y se lo quedó. Un grave error que le hará poseer, sin saberlo, una llave. Una puerta entre dos mundos, entre el bien y el mal, la tierra y un más allá donde existen cosas incomprensibles. Todo ocurre en silencio, en una quieta calma que pone los pelos de punta, una falta de sonido que aumenta todavía más el poder de su tono sombrío, de su paleta de colores, de su clima tétrico demencial, potencia una atmósfera contenida que al final será la manera en la que el cuidado guión describirá la oscuridad que yace bajo el plácido escenario que muestra en cámara. Los secretos son peligrosos, a menudo mortales, y al final un juego de espejos inquietante acerca de lo que se oculta en lo inconfesable. La verdad es que el film nos remite al trabajo literario del renombrado y aquí querido creador de terror Clive Barker. Durante la escritura de sus obras más emblemáticas, este lidiaba con su sexualidad y la consiguiente culpa, y la redención como una forma de perdón por sus pecados. Para Barker, el perdón es un proceso doloroso que a veces no conduce a la paz espiritual, sino que puede prolongar la condena del pecador indefinidamente o incluso para toda la eternidad. Metafóricamente hablando, cada pecador enfrenta su propio infierno, ya sea buscándolo activamente o encontrándolo por casualidad. Son infiernos eternos gobernados por fuerzas ocultas, pero siempre presentes. Amulet narra justo eso, una historia de redención, una imposible, cruel y en cierto sentido infructuosa, ya que hay fuerzas que no buscan el perdón, sino como aquí la venganza. Es una mezcla de subgéneros y de temáticas realmente interesante, porque la base de su poder radica en el terror psicológico que poco a poco se va ramificando hacia otros lugares como el folk horror, las posesiones, el gore o lo experimental, con cierto coqueteo con el terror cósmico. El debut tras
las cámaras de la actriz Romola Garai, nos cuenta con la tranquilidad que necesita su historia y sus personajes un relato de mansión encantada, pero en la que no vamos a encontrar nada que recuerde precisamente a esto. Además de dirigir, Garai es la mente detrás del guión, que presenta una historia dividida en 2 periodos y lugares distintos, con solo 5 personajes para llevar adelante una trama donde Thomas, el protagonista, actúa como un vínculo entre ambos tiempos. Se desarrolla lentamente, centrándose en ese personaje desamparado que acepta cualquier trabajo por miserable que sea para poder seguir con vida. Sin embargo, a través de flashbacks descubrimos que Thomas no siempre fue un marginado. Provenía de una familia adinerada e influyente que le permitió evitar el servicio militar en una guerra que probablemente ocurriera en Europa del Este. Los motivos de su caída en desgracia se revelan al final de la película, donde su búsqueda de salvación se ve truncada por el horror más infame, dejando abierta la posibilidad de una forma alternativa que nunca llega a materializarse, porque no puede escapar del purgatorio al que ya está condenado. En este viaje de penumbra perfectamente ejecutado, nada es lo que parece. El simbolismo es evidente desde las primeras escenas. A través de esa narrativa dual, Romola Garai sugiere que cada imagen de la película esté cargada de una amenaza latente, que nunca sabemos muy bien qué es. Thomas atraviesa el tiempo y su propia historia para llegar a un lugar misterioso, donde encuentra aparente tranquilidad, pero en realidad oculta algo mucho más siniestro. Además, la condición de refugiado de Thomas le hace ser un personaje aún más misterioso, íntimamente conectado con el miedo y los enigmas del tiempo. No pertenece a ningún lugar, no tiene hogar establecido, y esto le impulsa a iniciar su historia de terror en busca de un sentido de pertenencia. Una vez que entra en contacto con la casa y sus residentes, todo se vuelve todavía más raro, pero realmente todo estalla y se libera cuando este desentierra esa estatuilla. El tiempo y la realidad parecen distorsionarse a su alrededor, creando un ambiente inexplicable y onírico en toda la película, y que nos hace preguntarnos, ¿está Thomas atrapado en una pesadilla? ¿Sufre algún tipo de trastorno psicológico? Cosas que el guión no nos responde de inmediato, pero todo se relaciona con la percepción que se plantea en la trama. Lo que realmente se esconde detrás de todo y lo que guarda ese amuleto es un dios, la personificación de una entidad suprema de otro lado dispuesta a hacer justicia con Thomas, una especie de castigo que de manera surrealista se nos presenta para dejarnos boquiabiertos, una pequeña puerta a ese horror cósmico del que hemos hablado antes, que no sabemos si existe solo en la mente, si es producto de su caos interno o si de verdad se le está apareciendo. Y las tres son válidas con ese punto de vista híbrido entre el folk horror y el imaginario del terror cósmico. Amulet es una obra muy, como hemos dicho, de Clive Barker y su Hellraiser, del propio Lovecraft o de Stephen King, pero rodado con un gusto exquisito y una personalidad que la diferencia notablemente de cualquier producción que nos quiera dejar el mismo mensaje o situarnos en un contexto similar. El nivel interpretativo es muy alto, sobre todo gracias a la química existente entre Alex Carnau como el atribulado Thomas y Carla Juri, quien interpreta a Magda. Imelda Staunton es el rostro más conocido, esa monja tierna y turbia a la vez que hace lo que suele hacer. Hay muchísimas sorpresas que no os he contado de Amulet, cosas importantes de su desarrollo que son necesarias para desenredar sus secretos y comprenderla al 100%, así que os animo a verla. Sin duda es una experiencia para probar, a pesar de que se puede dividir mucho en opiniones. Para mí es una de las cintas imprescindibles de los últimos 5 años. Lejos de ser algo perfecto, pero de forma elegante maneja un mensaje fuerte sin caer en la redundancia o la simpleza, manejándose por caminos ya establecidos pero con un carisma y una sensación opresiva muy notoria. De momento no está disponible por ninguna plataforma, pero no es difícil de encontrar si la buscáis. Si la habéis visto, decidme qué os ha parecido, si la vais a ver, si estáis de acuerdo conmigo, vamos, lo que queráis. Y como siempre, gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí apoyando esto de la manera que lo hacéis. Suscribíos, dejad ese like y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.